voy a tratar el segundo tema, que es la economía. Es interesante reseñar que el Islam garantiza 4 derechos fundamentales para todos los seres humanos en lo que respecta a la economía. Según el Santo Corán, cada ser humano posee el derecho a ser alimentado, a que le sean suministradas sus necesidades de agua, a poseer un cobijo y disponer de la ropa necesaria. Estos son los 4 requerimientos básicos mencionados en el Santo Corán que ni siquiera las filosofías modernas contemplan en su totalidad. Se trata de un punto importante en la economía islámica. No estoy hablando de la economía como tal, sino de los derechos básicos de cada ser humano en relación con la economía. Estos 4 puntos determinan si una sociedad posee o no el derecho a gozar del lujo y la vida acomodada, pues estos 4 requerimientos básicos han de ser cubiertos en primer lugar. El segundo aspecto del tema es que el Islam otorga el derecho a cada individuo a la posesión privada. No se trata de un sistema de libre empresa ni de socialismo científico, sino que se trata de algo a medio camino entre el socialismo y el capitalismo. El Islam, asimismo, establece un criterio claro por el que juzgar si la distribución de bienes ha sido justa o no. Dicho criterio está recogido en un versículo del Santo Corán que afirma que si en una sociedad hay gente marginada, privada de sus necesidades básicas, o existen mendigos, ello prueba que al menos parte de la posesión del pobre se ha mezclado o ha sido transferida a los bienes del rico. En una sociedad como la nuestra, por ejemplo, donde acabamos de comer, si existieran gentes que se hubieran quedado sin comida, significaría que nos hemos comido también su parte. Por lo tanto, según el criterio islámico, si existen mendigos o gente pobre en la sociedad, cuyas necesidades no han quedado adecuadamente cubiertas, ello implica que los ricos no han preservado, de forma lícita, sus derechos, y que por lo tanto, es responsabilidad del Estado transferir una parte de los bienes del rico al pobre, no como caridad sino satisfaciendo sus derechos. Esta es la diferencia, que radica en la actitud. No se trata de caridad sino de devolverle al pobre lo que le pertenece. Este es el criterio que juzga si existe un equilibrio económico en la sociedad. ¿Se podría aplicar esta situación a este país? Os sorprenderíais de hallar un gran número de pobres en medio de otros más acomodados. Si existen aquí, que no tienen acceso a la comida, el agua, a un cobijo y ropa adecuada, y existiera un gobierno islámico, el Estado retendría una parte del dinero de la gente acomodada y lo transferiría a los pobres hasta conseguir que las mencionadas necesidades básicas fueran cubiertas. Una vez que fueran cubiertas, el gobierno no tendría derecho, como lo haría un gobierno comunista, a seguir demandando por la fuerza el dinero ajeno. En ello radica la diferencia. Si bien, el Islam otorga a los individuos el derecho a ganar el dinero con libertad, no les concede el derecho a gastarlo como quieran, y no existe en el mundo otra filosofía económica que restrinja el gasto, sino que lo que se restringe es el salario. El Islam dice que si se habla de salarios hay que hablar de gastos. Si el individuo adquiere unas ganancias, se le dice que ha de emplearlas de forma lícita, de manera que mediante un gasto inadecuado no cause sufrimiento y padecimiento a la sociedad en la que vive. Esto no es más que un ejemplo de los derechos humanos económicos fundamentales en una sociedad. Se trata de conceptos sencillos, que de ser seguidos, la mayoría de los males de las sociedades modernas desaparecerían. Respecto al gobierno y la política, el Islam hace 1400 años garantizó el derecho de cada ciudadano a participar en los asuntos de gobierno e instruyó a la humanidad a que eligiera su gobierno mediante votos o sufragio universal. El Santo Corán declara que los votos no deben ir dirigidos a partidos sino a individuos particulares. Debéis escoger siempre a personas de integridad y fuerza moral, y no elegirlas por seguir a un determinado partido. Se trata de un concepto diferente de democracia respecto al que habitualmente se entiende en el mundo moderno. El Islam rechaza todo tipo de dictadura e insiste en que los asuntos de un Estado deben decidirse tras la consulta mutua, a través de un sistema de parlamentos y deliberaciones, donde la voluntad de la gente es tenida en cuenta antes de tomar una decisión concertada. A continuación, el Islam se dirige a los que están en el gobierno cuando ya han sido elegidos y les dice a la vez que les advierte seriamente: a partir de ahora no desempeñéis vuestras responsabilidades de gobierno considerando quién os votó y quién no os votó, sino que habréis de ejercer vuestras obligaciones desde el punto de vista de justicia absoluta. Una vez que habéis sido elegidos para gobernar, no penséis en quienes os votaron y tratéis de pagarles desde vuestro lugar de poder.
El Islam declara que, independientemente de quién os vote, una vez que dispongáis del poder, deberéis tratar a todos los ciudadanos con el mismo sentido de la justicia. Asimismo, en las relaciones internacionales, el Islam insiste en el arbitraje justo de los conflictos. Dice que aunque un determinado país sea enemigo vuestro, al tratar de resolver disputas internacionales debéis adheriros a los verdaderos valores de la justicia, pues de otra manera, acabaréis en el caos y en el desorden. Esto parece algo elemental, comprensible y ordinario, pero no es así. Hoy día, a pesar de los grandes avances del hombre moderno, las Naciones Unidas no se asientan en el concepto de justicia absoluta. Hablaré ahora brevemente del tema de la religión y los derechos humanos fundamentales. El Islam garantiza la plena libertad religiosa, pues el Santo Corán declara: no ha de existir compulsión ni fuerza a la hora de practicar cualquier religión. Por lo tanto, el Santo Corán otorga a cada ser humano el derecho de, incluso, negar a Dios. Esta es la libertad total de la que el Santo Corán habla. Dice uno de sus versículos: en lo que a Dios se refiere, Él no fuerza a nadie ni permite que ningún ser humano fuerce a otro a su religión. Sois libres para creer o no creer. A continuación, el Islam garantiza el derecho de toda persona a que renuncie a su fe. A un cristiano le es permitido hacerse musulmán, y a un musulmán le es permitido hacerse cristiano, si así lo desea. Por lo tanto, lo que se oye hoy día del mundo musulmán es erróneo cuando se afirma que si un musulmán cambia de religión, ha de ser ejecutado. El Islam ciertamente que no lo dice. El Santo Corán es muy claro en este tema. No existe el castigo por apostasía. El Islam garantiza los mismos derechos a los profetas que a los mendigos. Algunos musulmanes afirman que predicar el Islam a los demás es bueno, pero que nadie debe predicar las religiones no islámicas en los países musulmanes. Se trata de su propia creencia y no la del Islam o la del Santo Corán. El Santo Corán habla del derecho de los mensajeros de Dios a difundir su mensaje sin límites. Este es un derecho fundamental de todos los seres humanos, propagar cualquier mensaje en el que crean a los demás. El Santo Corán incluso afirma que Dios ha garantizado a Satanás, el diablo, el derecho a trabajar en contra de la religión. Este es el concepto de justicia absoluta del Islam. El Islam y el Santo Corán hablan claramente a este tema y afirman que no ha de existir castigo para la blasfemia. Cada hombre es libre de blasfemar contra Dios, contra sus profetas, contra la religión, etc. Se condena a la blasfemia, pero al que blasfema no se le condena a muerte. Esa es la diferencia. Esto es lo que desgraciadamente las sociedades occidentales no han conseguido entender. El Islam no habla en contra de la libertad de expresión como seres humanos adultos, como gente decente y no como gente vulgar. Si se os pide que habléis en público, podéis decir palabras buenas o palabras groseras. El Islam no alienta el mal uso de las cosas buenas. Condena la blasfemia como algo perjudicial. Pero no existe ningún castigo prescrito para quienes blasfeman en este mundo. En otras palabras, el Islam otorga el derecho de expresar lo que se quiera, pero pide que lo hagamos como personas decentes y no digamos palabras dañinas que hieran a los demás. Si alguien pronuncia palabras que dañan a los demás, la sociedad debe condenarlo firmemente mediante el consejo o advertencia adecuados, pero no mediante castigo. He intentado ser breve para no abusar de su valioso tiempo y he deseado darles una pequeña muestra de las verdaderas enseñanzas islámicas. Creo firmemente que la calidad de vida en la tierra mejoraría enormemente si los seres humanos adecuaran su vida a las enseñanzas del Islam en estos 4 apartados.